Buenos días, licenciado. Mi nombre es José René Prado Ávila, estudiante de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica, en la materia de Derecho Procesal Penal 1. En esta oportunidad les hablaré sobre los principios procesales en El Salvador. En el derecho procesal penal en El Salvador, en primer lugar, vamos a dar una pequeña reseña o una introducción y podemos decir que el derecho procesal penal salvadoreño tiene como propósito garantizar la correcta administración de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales conforme a la Constitución de la República de El Salvador. Los principios procesales constituyen la base del debido proceso y el aseguramiento de que los juicios sean justos y equitativos y respetuosos de la dignidad humana. A continuación vamos a detallar los principales principios procesales y daremos una pequeña explicación y un fundamento constitucional de ellos. El primer principio tenemos el principio del debido proceso. Está en el artículo 1 del Código Procesal Penal y 11 de la Constitución, que establece que ninguna persona puede ser condenada sin ser previamente oída y vencida en juicio conforme a la ley. Este principio integra garantías como la oralidad, la contradicción, la inmediación, la igualdad procesal y la imparcialidad judicial, asegurando que toda la decisión judicial se base en el respeto a las leyes y a los derechos humanos. El segundo principio tenemos el principio de legalidad, que está estipulado en el artículo 2 del Código Procesal Penal y en el 1, 2, 11 y 172 de la Constitución. Dispone que nadie puede ser sancionado por actos que no estén previamente tipificados como delito. Este principio también garantiza la existencia del juez natural o la aplicación exclusiva de la ley preexistente en materia penal. Se expresa mediante el aforismo nullum crimen nulla poena sine lege. En tercer lugar tenemos el principio de dignidad humana, que está en el artículo 1 y 2 de la Constitución, y que se debe respetar la integridad física y moral tanto del imputado como de la víctima, reconociendo la centralidad de las personas en el proceso penal, prohibiendo prácticas degradantes como las detenciones arbitrarias o las redadas masivas, y que exige que las víctimas reciban protección, atención y acceso a la justicia. Como cuarto principio tenemos la imparcialidad o independencia judicial, según el artículo 4 del Código Procesal Penal, ¿verdad?, que garantizan que los jueces actúen sin interferencias externas y basen sus decisiones en la ley. La independencia judicial asegura la autonomía del juez frente a precisiones políticas o institucionales, mientras que la imparcialidad exige valorar con objetividad las pruebas de cargo como la de descargo. El quinto principio tenemos el principio acusatorio, estipulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal, 1, 2, 11 y 193 de la Constitución, y establece que la Fiscalía General de la República es la encargada exclusivamente de promover la acción penal pública a través de este principio. Se garantiza la separación entre la función de acusar y la de juzgar, asegurando un equilibrio entre las partes y transparencia en el proceso penal. Como sexto principio tenemos la presunción de inocencia. En el artículo 6 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución dispone que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un juicio público. Este principio impone la carga de la prueba a los acusadores y prohíbe toda medida o trato que anticipe culpabilidad, asegurando el respeto a la dignidad y a la libertad individual. Como séptimo principio tenemos el principio de duda o indubio pro reo. Artículo 7 del Código Procesal Penal y 11 de la Constitución, y ordena que en caso de duda razonable el juez decidirá a favor del imputado. Esta regla refuerza la presunción de inocencia y la necesidad de certeza plena para dictar condena, evitando la arbitrariedad en las decisiones judiciales. Como octavo principio tenemos el principio de privación de libertad, según el artículo 8 del Código Procesal Penal y 1 y 14 de la Constitución, que determina que la libertad personal solo puede restringirse conforme a los casos previos por la ley y bajo la resolución judicial motivada. La detención provisional debe ser proporcional y limitada en el tiempo, ¿verdad? Reflejando el carácter excepcional de la prisión preventiva.
Como el noveno principio tenemos el principio de única persecución o ne bis idem, en el artículo 9 del Código Procesal Penal, donde se prohíbe apresar o condenar 2 veces a una persona por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación jurídica. Este principio protege la seguridad jurídica y limita el poder punitivo del Estado. Como décimo principio tenemos la inviolabilidad de la defensa, según el artículo 10 del Código Procesal Penal, garantizando el derecho al imputado a intervenir en todo acto del proceso y contar así con una sentencia técnica desde su detención, ¿verdad? En la defensa constituye un derecho humano inalienable que asegura la igualdad de armas frente al Estado y el acceso efectivo a la justicia. Como principio 11 tenemos el principio de acceso a la justicia, al artículo 11 del Código Procesal Penal, y reconoce el derecho de las víctimas a participar en un procedimiento penal y a obtener reparación. Este principio impone al Estado que debe garantizar el recurso efectivo y mecanismos judiciales accesibles, especialmente en delitos graves o en violaciones de derechos humanos. El principio 12 sería el principio de igualdad, ¿verdad? Que está estipulado en el artículo 12 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución, y otorga a todas las partes las mismas oportunidades de ejercer sus derechos, no obstante, ante la desigualdad material existente entre el imputado y el Estado. Se exige como ensalzar dicha disparidad mediante la objetividad de las autoridades judiciales y fiscales. Como principio 13 tenemos el principio de publicidad, según el artículo 13 del Código Procesal Penal y 11 y 246 de la Constitución, y exige que los actos procesales sean públicos, salvo excepciones legales. Este principio promueve la transparencia, el control social y la confianza de la administración de justicia, evitando así la existencia de juicios secretos o manipulaciones indebidas. El principio 14 tenemos el principio de incumplimiento de garantías, según el artículo 14 del Código Procesal Penal y 11 de la Constitución, que establece que la violación de una regla procesal no puede perjudicar al imputado. Ninguna autoridad puede beneficiarse de su propia infracción al debido proceso, reafirmando la primacía de la legalidad sobre los actos arbitrarios. Como principio 15 tenemos el principio de interpretación, que está estipulado en el artículo 15 del Código Procesal Penal, 185 de la Constitución, y ordena interpretar respectivamente las normas que limiten derechos o libertades de personales, privilegiando siempre la protección de la libertad y la proporcionalidad de las medidas cautelares. El principio 16 tenemos como principio de generalidades, que está estipulado en el artículo 16 del Código Procesal Penal, y deben aplicarse a todos los procedimientos que impliquen restricción de libertades, incluso los relativos a menores de edad. Esto refuerza la universalidad de los derechos procesales y su observancia en todo sistema penal. El principio 17 es el principio de integridad, artículo 16A del Código Procesal Penal, y exige interpretar el Código Procesal Penal en armonía con las leyes y tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente aquellos que protegen a mujeres, niños y grupos vulnerables, que representan una evolución hacia un proceso penal con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. En conclusión, podemos decir que los principios procesales penales del derecho procesal salvadoreño constituyen un pilar fundamental que garantizan el respeto a la dignidad humana, a la justicia y a la legalidad. Su estrecha relación con la Constitución refleja el compromiso del Estado con un sistema judicial transparente, imparcial y protector de los derechos fundamentales de todas las personas. Solamente esa es mi intervención, licenciado. Muchas gracias.